Analista internacional especialista en asuntos latinoamericanos. Nosotros mandamos mucha información a Internet. ¿Qué tal Fernanda provee a Internet de información? No Internet a ¿qué tal Fernanda? ¿Qué no se ha dicho de esta posible reelección de Trump? ¿Qué no se ha dicho? Bueno, pues yo empezaría diciéndote, Fernanda, que precisamente en el momento de esta coyuntura estamos viendo tres hechos que se están entremezclando que nos pueden derivar en otra explicación. ¿Qué está pasando precisamente en Estados Unidos? Tres hechos se están entremezclando. La segunda semana del juicio político de Trump, que es el cuarto en la historia, por un lado. Por otro lado, tenemos el State of the Union, que es el mensaje que le va a dar Trump al Estado de la Unión el martes 4 de febrero, en donde la apuesta trumpista es que lo absuelvan de manera expedita y rápida para poder dar el mensaje de la Unión de manera directa a los estadounidenses. Y un día antes, el inicio del caucus en Iowa, que es un estado del noroeste estadounidense y que significa la bandera de salida de las elecciones primarias. Entonces, son tres hechos que precisamente se están entremezclando. Ahora, el tema del juicio político, ya sobrepasamos el tema de que Trump será o no destituido. Por supuesto que no será destituido, será absuelto. Esto es importante porque la matemática electoral nos dice que no alcanzan los votos para destituirlo de la Casa Blanca. De 100 senadores, hay 53 que son republicanos, 45 demócratas, 2 más independientes, serían entonces 47 para llegar a los 2/3, que son 67, no alcanza la matemática. Por lo tanto, ahí no está el tema, Fernanda. El tema en este momento es la votación que tendrá lugar mañana en el Senado, en donde se habla del witness vote o del voto de los testigos. ¿Y por qué te digo esto? Porque todo el juicio político está completamente impregnado de una enorme desconfianza de los demócratas frente a los republicanos. Los demócratas están argumentando una y otra vez que los republicanos están encubriendo el mal comportamiento del presidente y que están obstruyendo la justicia. Además, sabemos que es todo lo del Ucrania Gate y que hay 2 delitos, que es obstrucción de justicia y también abuso de poder. Entonces, lo interesante de la coyuntura especial es que se necesitan 51 votos para que se dé la convocatoria de testigos. Para que llevemos a cabo un juicio justo desde mi muy particular punto de vista, pues necesitamos más testigos, más evidencia, más información, más documentos. Y entonces, si los republicanos tienen como estrategia lograr un voto que no se disperse, pero que también se ponga un freno a esta posibilidad, entonces es cuando Nancy Pelosi dice, lo dice muy claramente hace un par de días, dice, los senadores republicanos están enfrentando lo siguiente: o se inclinan por favorecer la Constitución o favorecer un encubrimiento, lo que ellos llaman el cover-up. Entonces, bueno, eso es lo que se está viviendo hoy. No es una cuestión de absolver o no a Trump. Trump no será destituido, seguirá con su campaña de reelección y el tema está: ¿cuántos republicanos senadores van a votar a favor de la convocatoria de testigos? Necesitamos 51 votos. Se necesitan 4 disidentes, porque como te digo, son 47, 45 demócratas, 2 independientes, van a votar a favor, faltan 4. Y hay 4 que ya están coqueteando con esa posibilidad. Me estoy refiriendo a Susan Collins, que es una senadora republicana de Maine, y Maine es un estado más pro-democrático. Tenemos a Murkowski, que es Lisa Murkowski, que es una senadora de Alaska. Tenemos a Mitt Romney, senador de Utah, que ha sido un gran crítico de Trump. Y tenemos a un senador de Minnesota, Alexander, que quizá también vote por la convocatoria de testigos. ¿Y por qué te platico todo esto, Fernanda? Porque entonces el juicio político se va a alargar. El juicio político, Donald Trump puede dar su discurso de la Unión, el State of the Union, el martes 4, todavía con un juicio político prolongado. Y eso es precisamente lo que no quiere Donald Trump. Dice recientemente Nancy Pelosi, el presidente Trump no será verdaderamente absuelto si en su juicio no tiene testigos. Si no se logra lo de mañana, votar a favor de los testigos,
¿Dónde está parado Donald Trump? A ver, aquí tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es realmente la apuesta estratégica de los demócratas? Si va a ser absuelto porque no hay una matemática electoral en el Senado que alcance, entonces, ¿por qué siguen adelante los demócratas con esta apuesta? Yo te diría que no es lo mismo continuar la campaña política de Donald Trump absuelto pero acusado. Es decir, no tiene una ficha limpia, no tiene un expediente limpio, y ese es el mensaje tan simple y tan claro que que Nancy Pelosi y los demócratas le dicen a los estadounidenses. Ok, fue absuelto porque no tenemos mayoría demócrata en el Senado, pero eso no implica que el presidente tenga un fichaje limpio. Y eso es muy importante porque es un golpe para desprestigiarlo, para minar su reputación, su imagen. Pero por otro lado, tenemos el timing político que me parece que es fundamental. 10 meses antes del 3 de noviembre, que es la elección, son muchísimos meses y pueden pasar una cantidad interminable de cosas que Donald Trump puede utilizar para rentabilizar la elección. Es decir, tenemos 10 meses muy largos en donde Donald Trump puede victimizarse, y lo sabemos, Fernanda, la victimización tiene efectos políticos y puede ser capitalizada favorablemente por Trump. Además, es un maestro del manejo de la comunicación, es un maestro en el manejo del Twitter, del modelaje de la opinión pública, de las audiencias, de todo el mercado informativo. Entonces, tenemos 10 meses en donde Donald Trump no va a sentir empacho de llevar al límite su campaña para conseguir la reelección. ¿Qué ha hecho distinto Donald Trump de otros presidentes, sean republicanos o demócratas? La forma de comunicarse hoy es a través de una red social. Entiendo que también es no declarar la guerra, echarse 2 pasos para atrás. A ver, ¿tú qué ves como analista? Muy buena tu pregunta, Fernanda. Mira, lo que vemos de Donald Trump es que ha sacudido el establishment estadounidense, pero no nada más estadounidense. Siendo el presidente más influyente y poderoso del mundo, ha desfundado el orden liberal que fue producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, así te la pongo, ha venido a sacudir no nada más el sistema en Estados Unidos, sino a nivel internacional. ¿Qué veo yo de particularidad en su presidencia? Muchas cosas. Tenemos una presidencia insolente que hace mucho tiempo no veíamos, una presidencia grotesca, una presidencia basada en intereses particulares y personales, una presidencia que no ha dudado en poner en vilo la paz y la seguridad internacional. Es decir, el asesinato de Qasem Soleimani a Irán prácticamente asesinó a una especie de un vicepresidente en la República Islámica de Irán, que fue en Irak. Es decir, una persona completamente cercana al ayatolá Ali Jamenei, y no le importó poner en vilo la paz mundial. Tenemos una presidencia llena de conflictos de intereses, de enorme cantidad de renuncias, de mentiras. El Washington Post ha señalado que en 3 años tiene 16,000 veces de mentiras o haber falseado la verdad. Tenemos escollos legales. Por favor, Fernanda, nos inventó una emergencia nacional en febrero del año pasado cuando dijo que había una invasión de criminales y drogas de la frontera sur, y por lo tanto estaba pidiendo presupuesto extraordinario para la construcción del muro. Es decir, y esto obviamente creo que hubo 16 estados demócratas que estuvieron en contra de todo esto. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es algo realmente, o sea, nos sorprende mucho porque estamos hablando de la democracia más poderosa del mundo, de la democracia más consolidada, de un ejemplo político muy importante donde los pesos y los contrapesos tienen vivencia, tienen lugar, tienen cabida. Entonces, realmente lo que está pasando en Estados Unidos es muy, es muy agresivo para el mundo, y justamente el mensaje de los demócratas es: Donald Trump, tú no estás por encima de la ley. ¿La democracia está en extinción, Rina? Pues mira, estamos viendo un golpe a la democracia liberal. Es decir, la narrativa, el relato liberal sí está en cuestionamiento.
Ahora, ¿qué estamos viendo? Que muchos autoritarismos utilizan la vía democrática para llegar al poder, y en la estancia del poder Ya no respetan la democracia, o sea, tuercen el amalgamiento y toda la estructura democrática. Entonces, sí estamos viendo un regreso de los autoritarismos y estamos viendo un desencanto de la democracia, porque la democracia no está conectando directamente con el ciudadano. Pero lo que estamos viendo con Trump es precisamente cómo el sistema de pesos y contrapesos sí funciona en Estados Unidos, al grado que lo están enjuiciando. Digo, el juicio no va a pasar, va a ser absuelto, pero el solo hecho de haber sido enjuiciado, pues es muy importante, porque le están diciendo finalmente: Donald Trump, tú tienes un destino postergado con la justicia por tu presidencia llena de conflictos de intereses, y por lo tanto tienes que enfrentar la justicia. Es decir, ¿cuál es la apuesta de Trump? Conseguir 4 años más para tener cobijo del poder y no enfrentar su cita con la justicia. ¿No se considera traición a la patria por parte de los republicanos apoyarlo? ¿No están traicionando a la ley? ¿No están traicionando a la patria? ¿No están poniendo en la mesa que prefieren que él quede en el poder a cumplir con la ley? Bueno, estamos en un año electoral, Fernanda. Eso realmente lo que se juega este año es la elección del presidente más importante y poderoso del mundo. Por lo tanto, lo que priva son intereses electorales. Ahora, lo que sí hay que pensar es estos republicanos, senadores republicanos, cómo se van a dormir en la noche con una gran presión, porque el voto de mañana, si van a llamar o no a testigos, sí puede cambiar el empalme del juicio político. Es decir, tienen una enorme presión. Muchos senadores republicanos hablan en privado mal de Trump y están en desacuerdo con sus políticas, pero a la hora de hacerlo público no definen romper, porque eso puede tener costos políticos para sus campañas y sus propias carreras. Entonces, cada estado tiene un funcionamiento distinto, cada candidato se juega otra cosa, y es todo un rompecabezas que tenemos que entender, y los mexicanos tenemos que estar viendo Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Tenemos que entender sus enredos, sus dilemas, sus atributos de Trump, sus falacias, sus errores. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos jugar con una mejor estrategia en materia de la relación bilateral. Vamos a escuchar spots QTF y regresamos con Rina Musali. Búsquenla en redes, es una joya, Rina. La manera en que te explica todo esto, pues es complejo, sencillo. O sea, lo sencillo es lo que lo hace complejo, ¿no? No, me refiero, Rina Musali, para mí traición a la patria es de aquellos empresarios o gente de las cámaras o del Congreso, no importa el país que sea, que sabe que el rumbo no es el correcto y no habla, no lo dice. Y entonces acaba votando por conveniencia de unos cuantos y no de lo que le conviene a México en este caso o a Estados Unidos. Pues mira, la política realmente se hace con base en intereses nacionales. Es decir, un presidente, un jefe de Estado, un primer ministro tiene que gobernar a favor de los intereses nacionales. De la mayoría. De la mayoría. Ahora, cuando tú antepones los intereses particulares y personales a tu propia agenda política, las cosas se tergiversan. Pero Trump está llevando a eso a la nación. Es decir, está utilizando la necesidad del cobijo del poder para que evada su cita con la justicia en aras de seguir 4 años más con el único objetivo de obtener tiempo. Entonces, sí es muy importante esto, es decir, los políticos gobiernan con las elecciones en la cabeza, no gobiernan con base en principios, en guías. Es decir, lo que lo está cegando a Trump son sus intereses personales de atrincherarse en el poder por tener una presidencia llena de escollos y de obstáculos legales y de conflicto de intereses. 2 cuestiones en este sentido, Rina. ¿Qué fue lo que finalmente lo lleva al impeachment? ¿Y cuál es la reacción de él frente a esto? Pues mira,
El impeachment, ya comentamos, los demócratas lo que quieren precisamente darle a conocer a la sociedad es que nadie está por encima de las leyes y que Donald Trump está utilizando sus intereses particulares, los está anteponiendo a los intereses de la nación. Ahora, ¿cómo reacciona Trump? Está reaccionando de manera muy nerviosa, aunque sabe que será absuelto. Fíjate, Fernanda, estuvo en Davos cuando inició el juicio político, pero en el segundo día del juicio político, y eso lo dice un monitoreo de fact-checking, tuiteó 142 veces en su cuenta de Twitter. Rompió récord. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un Donald Trump nervioso, un Donald Trump que se convierte en la semana pasada en el primer presidente de la historia que participa físicamente en una marcha, la marcha de la vida, la marcha contra el aborto. Es decir, tenemos muchos presidentes republicanos que están en contra del aborto, Ronald Reagan, tenemos George W. Bush, que habían apoyado estas marchas. Claro. Son muy conservadores, pero nunca habían asistido físicamente. Y fueron. Y esta ocasión va Trump. Aquí, ¿cuál es la jiribilla política? El objetivo de Trump es reafirmar su base electoral. ¿Con quién? Con el voto evangélico. El voto evangélico le otorgó a Trump más del 80% del voto en el 2016. Bueno, el financiamiento. Y el financiamiento. Por lo tanto, está desesperado, es decir, está actuando desesperadamente para reafirmar su base electoral con los votantes. Y esto es muy interesante por la manera también como tuitea Trump. Realmente él siempre ha dicho que es una maravilla este instrumento de redes sociales y siempre ha dicho que gracias al Twitter pues él puede prescindir de las llamadas fake news. Pero muy interesante Twitter porque en un momento dado, en el aquí y en el ahora, puedes conocer ¿cuál es el pensamiento que pasa del presidente más poderoso del mundo? Pero eso también lo coloca en un riesgo de no pensar lo que escribe. Claro, es por supuesto. Muy emocional, es muy de tripa. Sí, Fernanda, pero hoy lo que vende es eso. Y eso me lleva a hablarte de Joe Biden, el candidato demócrata. Joe Biden es el candidato políticamente correcto, el candidato natural, el candidato convencional, pero hoy no vende eso, hoy vende completamente lo grotesco, lo insolente, es decir, no en un momento en donde hay tanto populismo y explosión de nacionalismos. Entonces, si bien Joe Biden tiene enormes cartas credenciales para gobernar, tiene una carrera maravillosa en materia política exterior, un gran experto en materia política exterior, cosa que Donald Trump realmente entiende muy poco de geopolítica global, pero no sé si va a despertar esta ilusión en las masas, si va a poder hacer vibrar a los estadounidenses. Hillary Clinton era la candidata políticamente correcta y bueno, pues ganó el voto directo, pero perdió el colegio electoral y terminó no siendo la presidenta. Entonces, aquí está muy difícil porque hay una enorme dispersión del voto en el Partido Demócrata. Hay muchísimos candidatos, más de 20 ya han ido bajando, pero por eso son importantes las primarias, las elecciones primarias, viene el caucus de Iowa, luego las elecciones primarias en New Hampshire, y es importantísimo el caucus de Iowa porque puede marcar tendencia. Te doy un ejemplo. Barack Obama y George W. Bush ganaron Iowa, pero, y ellos se convirtieron en presidente. Donald Trump ganó en segundo lugar a Iowa, pero se convirtió en presidente. Es decir, puede llegar a marcar tendencia, aunque no es una receta lineal ni tan clara. Pero hay que estar pendientes qué pasa el lunes 3 de febrero en Estados Unidos. ¿Cómo les impacta a estos personajes las estadísticas y la desaprobación? Eso me parece que es el tema. Porque yo he pensado, en nuestro México, Andrés Manuel ha caído en la preferencia. Si llega a tocar el 53% va a ser un problemón para él. Va a ser emocionalmente, porque al cabo son de carne y hueso, va a ser muy duro. Porque él gana con un porcentaje así. Claro. Entonces, ¿cómo estas estadísticas, cómo les pegan emocionalmente a ellos? Bueno, pues para ellos las estadísticas son fundamentales porque a partir de ahí toman decisiones, a partir de ahí giran su política de campaña o a partir de ahí reculan o avanzan de otra manera. Son fundamentales en cualquier político y más en Donald Trump, pero aquí hay un dilema con Donald Trump porque Donald Trump históricamente ha sido un presidente impopular. Cuando inició su campaña en Orlando en 2019, inició con 42.5% de aprobación. Él no baja del 35%, pero no sube
49, del 45 y el 46, y con todo y todo se convirtió en presidente. Claro, por el colegio electoral, más que nada. O sea, Donald Trump pierde el voto popular y lo gana Hillary Clinton. Entonces, sí tenemos un presidente muy impopular, pero aquí la pregunta es, ¿por qué es tan impopular y no sube en su nivel de aprobación cuando la economía está tan bien en Estados Unidos? Y esa es una cosa que él va a presumir en su State of the Union el próximo martes, los éxitos económicos, nuevos datos en materia de empleo, bonanza económica, pero no es suficiente, Fernanda. Creó La parte 270,000 empleos. Sí, por supuesto. Y además, bueno, esto hay que entenderlo, gracias a su guerra contra los tratados de libre comercio, la relocalización de las industrias y las empresas a partir de combatir el déficit comercial de Estados Unidos. Pero entonces ¿cómo es posible que estos éxitos económicos no se traduzcan en mayores índices de aprobación de él personalmente? Entonces tendrá que utilizar otras armas, y yo te diría que lo que vamos a ver este año es el tema de la política exterior en Estados Unidos, que no podemos dejar de mirarlo. Ya lo vimos con Irán en diciembre y en enero. Es decir, Donald Trump tiene 10 meses, va a ser absuelto, utilizará cualquier tecla en materia de seguridad, de comercio, de migración, de Corea del Norte, de Irán, de Ucrania, de Rusia, para realmente distraer la atención de lo que está pasando, para infundar miedo, para generar inseguridad en los estadounidenses, en aras de que a la hora del voto puedan votar por él y conseguir la reelección. Ay, maquiavélico, Rina, todo esto es maquiavélico, ¿no? Es lo último que trasciende es el voto mayoritario, la democracia, en fin, todo esto que construye mejores países. Algo está pasando en el mundo que todo está tendiendo hacia esto. Claro. Hacia voltear a ver el que grita más, el más grotesco, el más mentiroso, el que tiene otros datos, el que no habla claro, el que se le pregunta y evade las respuestas desde su trinchera. Y entonces eso es lo que pega hoy en día, ¿no? Así es, mira, lo que estamos viendo hoy, y esto te lo platico porque estoy a punto de publicar un libro que se llama AMLO y el mundo, ¿por qué la tercera fue la vencida? Y yo aquí hablo del sentimiento anti-statu quo que se dio en el mundo, que también se contagió en México. Nosotros tenemos que ver empalmes las interrelaciones y las interdependencias entre México y el mundo. No podemos ser aislacionistas y entender pues que esto no nos incide. Pues, claro. Juntos. En un mundo globalizado. Entonces, claro, lo que te quiero decir es que efectivamente tenemos un modificador del statu quo a nivel global, y este tipo de liderazgos utilizan los medios de comunicación, utilizan todo este lenguaje muy grotesco para llamar la atención. Empieza todo el tema de la narrativa del populismo, del nacionalismo, en donde se exacerba todo el tema de la identidad, porque lo que estamos viendo también es política identitaria en Estados Unidos y también en México. Y fanatismo. Y fanatismos. Y todo esto pues está generando una enorme preocupación. O sea, lo que estamos viviendo en el mundo precisamente en la segunda década o ya del 2020 es el tema de la democracia liberal. Lo liberal se está desfundando y eso no sabemos a qué nos va a llevar, desde mi punto de vista, peligroso. Rina, en minuto y medio es un reto, pero ¿qué nos pasa en México? Es decir, este señor es reelegido, absuelto, y México, ¿qué le pasa con eso? ¿Qué nos pasa a nosotros con esa decisión siendo vecinos? A ver, yo te diría que tenemos que esperar México de aquí a la elección del 3 de noviembre, la demonización de las relaciones bilaterales. Es decir, Donald Trump seguirá pegándole totalmente a México. Y nos estará amenazando con aranceles. Porque además ya le funcionó. Es decir, la mexicanofobia le resultó ampliamente favorable en su matemática electoral. Va a seguir utilizando la fórmula de golpear a México del muro como insignia, más allá de la aprobación del TEMEC. Igualmente puedo volver a poner aranceles. Pateé la lata con designar a grupos del narcotráfico como terroristas. Se puede volver a dar, puede volver a regresar la certificación antidrogas hacia México, que fue humillante durante mucho tiempo. Tenemos que esperar que va a haber balas temáticas que nos van a golpear. El tema de la seguridad, el
tema de la migración y bueno, él va a utilizar, por supuesto, también el tema de la economía. Pero yo veo una relación bilateral muy complicada estos 10 meses y la gran incógnita de López Obrador es cómo desactivar la agresión de Donald Trump en un año electoral y me parece que no lo va a conseguir. ¿Y entonces el panorama? Bueno, pues el panorama es esperar un año difícil, tener mucho cuidado, mucho talante, mucho estómago para enfrentar un Donald Trump. Hay veces que nos tenemos que quedar callados, hay veces que nos tenemos que pronunciar, hay veces que tenemos que ignorar cada una de sus ocurrencias. Tenemos que ser muy inteligentes de cómo lidiar con este monstruo de 1000 cabezas. Ay, Rina Musali, analista internacional. Por lo pronto, pues los dineros parecen estar en orden, parece que hay trabajo en Estados Unidos, parece que la economía... ¿Cuánto deberá cada persona de Estados Unidos? ¿Unos $70,000 por piocha? $75,000 más o menos. Sí, o sea, la economía está boyante, es importante. Creo que se han crecido los empleos, es el récord desde 1969. O sea, eso es muy importante, pero eso tiene que ver con la guerra comercial que Donald Trump le ha pronunciado al mundo. Es decir, esto no viene así, ha golpeado al mundo, obviamente, para generar mayores empleos a Estados Unidos.